Vamos a ver un video de dinámica, pero vamos a ver el plano inclinado. A ver. Bueno, un plano inclinado es una pendiente, ¿no? Imagínense que el objeto se va a caer a una determinada altura, pero en lugar de bajar esa altura con una caída libre, donde lo que influye es la aceleración de la gravedad, va a caer por la pendiente de un plano inclinado, que va a tener un ángulo de inclinación, ¿sí? Y va a tener una longitud. Bueno, ¿qué sabemos? Que si cae con caída libre, la fuerza que lo hace caer es el peso. En cambio, cuando cae con una pendiente, por una pendiente cae con una fuerza menor que es parte del peso. Y por lo tanto, la aceleración que va a tener va a ser menor a la gravedad. ¿Sí? Cuando llegue al final, o sea, al suelo, va a tener una velocidad final que va a ser la misma velocidad final que va a tener si cae en caída libre. Son iguales. ¿Sí? La diferencia es que él va por un camino más largo, con una menor aceleración, pero va a llegar a la misma velocidad final. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular esa altura del plano inclinado? Como es un triángulo rectángulo, acuérdense que pueden usar el seno del ángulo, que es el opuesto dividido la hipotenusa, el opuesto del ángulo es el que está enfrente, o sea, la altura, y la longitud del plano sería la hipotenusa. Bueno, en este caso, si la longitud es de 10 metros, yo reemplacé la fórmula del seno y calculé la altura de 5 metros. Recuerden que la altura siempre va a dar menor a la longitud porque es un cateto y la longitud es la hipotenusa. Bueno, si un objeto está, vamos al primer gráfico, en un plano inclinado, el peso va a ir hacia el centro del planeta Tierra. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos saber qué fuerza es la que hace que se deslice por el plano inclinado. Acá puse un objeto de 40 kilogramos y un plano inclinado de 30 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar los ejes X e Y. Ahora estamos acá en la segunda parte, ¿sí? X e Y. Y vamos a ponerlos de tal manera que el eje X me quede paralelo al camino que va a describir el objeto. Y el eje Y, como es perpendicular a X, lo tengo que poner así como lo están viendo. Entonces vamos a hacer las proyecciones del peso sobre esos ejes. O sea, voy a tener una parte del peso sobre el eje X y una parte del peso sobre el eje Y. Y el ángulo del plano inclinado se repite siempre entre PI y P. Eso por una razón matemática, ¿sí? Que no viene al caso ahora, pero son ángulos de lados perpendiculares. O sea, siempre el ángulo del plano va a estar entre PI y P. Muy bien. Para hallar las proyecciones necesito primero hallar el peso, que es masa por gravedad. Y la masa la tenemos acá, así que hacemos la cuenta y ya tenemos el peso. Entonces, para proyectarlo en X, va a ser el peso por el seno del ángulo y PI va a ser el peso por el coseno del ángulo, ya que PI quedó al lado del ángulo, ¿sí? Acuérdense que al lado iba el coseno. Bueno, hago las dos cuentas y tengo el peso en X y el peso en Y. Antes de seguir con el ejercicio, yo voy a controlar esta parte. ¿Por qué? Porque si un plano inclinado tiene una pendiente menor a 45 grados, quiere decir que es suave el plano, por lo tanto, favorece más que esté apoyado que esté cayendo. Por lo tanto, el peso en Y, que es el del apoyo, me tiene que dar mayor, que es lo que pasó en este cálculo. En cambio, si es un ángulo más grande de 45, es muy empinada la pendiente, va a favorecer más a la caída y entonces el peso en X debería dar mayor.
Bueno, entonces, pasando en limpio nuestro diagrama de cuerpo libre, quedó esto. El peso se abrió en PI, en PX, y la normal, que es la respuesta de la superficie de apoyo, le responde a PI. O sea que la normal no va a ser igual al peso en este caso, sino que va a ser igual a PI en valor, porque está solamente contrarrestando el apoyo. PX no es contrarrestada por ninguna fuerza, o sea que es la que motiva la caída. Y sería la fuerza que yo tengo que poner en la ley de Newton. Si fuerza es masa por aceleración, ¿qué fuerza le provoca la aceleración? Px. Listo, coloco Px ahí y voy a calcular aceleración. Bueno, entonces, si un plano inclinado tiene un ángulo suave, una pendiente suave, que lo que voy a tener es una longitud muy grande y voy a tener un Px pequeño con una aceleración suave. Pero estoy cambiando que la fuerza y la aceleración, la fuerza de la caída y la aceleración sean suaves, pero estoy cambiándolo por tener un recorrido más largo. Si en cambio es un poco más empinada la pendiente, va a ser más corta la longitud del recorrido, pero entonces va a caer con una mayor fuerza y va a tener una aceleración mayor. Y si es más empinado, más grande va a ser Px. Y mayor va a ser la aceleración. Pero acuérdense que la aceleración que se consiga con los planos inclinados siempre va a ser menor a la gravedad. Si existiera fuerza de roce, en el ejemplo anterior, solamente la tienen que poner acá, la fuerza de roce, calcularla y restársela a Px, porque entonces cae con Px menos la fuerza de roce. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier cosa me preguntan.